ya lo... Únete, y nos das corazoncito. ¿Y se me va? Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Voz en Alto. El día de hoy vamos a compartir con ustedes una información muy importante. Adicional, pues me presento, mi nombre es Jessica y me encuentro con mi compañera. Stephanie, mucho gusto. Campo Altista, soy Stephanie. Hoy estamos grabando el episodio que se llama De la teoría a las prácticas. Ya arreglamos la cámara, estoy bien con ustedes. Y bueno, este es un tema muy clave para todos nuestros estudiantes. El día de hoy vamos a tener invitados súper especiales. Vamos a tener a Darío, quien es nuestro psicólogo, y una estudiante que nos va a acompañar dándonos un breve simulacro de una entrevista. Entonces, Darío, acompáñanos, y Paola, quien es nuestra estudiante que va a ingresar. Bienvenida, Darío, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, en este espacio vamos a darle completamente libertad a Darío, quien le va a hacer una simulación de una entrevista a Paula, y vamos a analizar cómo pues maneja esta experiencia. Bueno, Paula, buenas tardes, bienvenida. Me alegra mucho conocerte. Realmente son preguntas que no son complicadas, no son teóricas ni mucho menos. Son preguntas que te pueden hacer en cualquier entrevista, que a veces lo cogen a uno un poquito fuera de base. ¿Listo? Okay. Primero, quiero que me digas qué conoces tú acerca de la empresa a la que vas a ir a hacer prácticas. ¿Qué conoces de esa empresa? Como tal, ya tengo la idea de la empresa a la que quiero asistir. Es una empresa cerrada, privada. Sobre los métodos que utilizan allá sí no he averiguado mucho. Ok, no te preocupes, listo. ¿Cuáles son tus objetivos en esa práctica? ¿Cuáles son tus objetivos al ingresar a esa empresa en tu práctica? Adquirir más conocimiento y como más, digamos, cancha, por decirlo así, respecto de mi área. Muy bien. Cuéntame también, ¿qué valores admiras de ti? La honestidad. ¿Solo uno? Honestidad, soy demasiado responsable, puntual. Ok, me alegra mucho que puedas hacer esa exploración de tus valores. Tenemos muchísimos, hay muchos, pero pues realmente Recalco más esos. esos son los que más tienes presentes. Muy bien. Cuéntame por qué debes ser tú la candidata seleccionada y no otra persona. Tengo un buen promedio, siempre he mantenido mi buen promedio, tengo buen conocimiento al respecto de mi área y aparte soy demasiado responsable, siempre estoy centrada en mis cosas. Ok, muy bien. Bueno, tu programa, háblame un poquito sobre tu programa. ¿Qué te gusta de tu programa? A ver, como tal, mi programa es de auxiliar de enfermería. Siempre me ha traído a ayudar a la gente, desde muy pequeña me ha traído ese ayudar a la gente sin tener que esperar nada a cambio. Okay. Teniendo en cuenta eso, te voy a plantear una situación, es hipotética, es imaginaria, y tú me dices, ¿qué harías? ¿Listo? Supongamos que tienes, no sé, estás en un lugar apartado del planeta y tienes una sola vacuna para salvar una vida, ¿listo? Pero tienes 3 vidas en juego. Una vida es de alguien que conoce la cura del cáncer. Otra vida es de un niño que tiene muchas enfermedades congénitas. Y otra vida es de una persona que conoce la cura para el VIH. ¿A quién salvas? Pues la verdad, los 3 son buenos candidatos para salvarse porque los 3, bueno, a excepción del niño, ya que tiene bastantes patologías, y aún así tendrían que ser tratadas. Okay. Pero la persona que sabe la cura del cáncer y del VIH, pues la verdad son 2 curas que son necesarias, pero voy más por el lado del cáncer. Ok, perfecto, listo. Bueno, con eso terminaríamos las preguntas, que son como unas preguntas básicas, realmente no son
preguntas de conocimientos técnicos, justamente porque los conocimientos técnicos pues los estás adquiriendo en este momento y durante todo el proceso pues los vas a reforzar con la práctica, justamente. Son más preguntas exploratorias. Traté de explorarte en algunas dimensiones, ¿listo? Pues dimensiones que te quise evaluar más o menos, pues son de reconocimiento, cuando hablamos de qué conocías de la empresa, de proyección en torno a cuáles eran tus objetivos, la dimensión de autoanálisis cuando hablé de tus valores, la dimensión de valorativa, perdón, cuando te pregunté por qué tú deberías ser el candidato, y por último, la dimensión de conocimiento, ¿listo? Con la última pregunta, ¿listo? Aunque hubiese parecido más una pregunta de postura personal, era una pregunta de conocimiento, ¿listo? Yo después te explico por qué era de conocimiento y te hago, porque es un poquito largo el desarrollo de la respuesta, ¿listo? Pero quiero que me digas si te sentiste corchada en alguna de las preguntas, o en todas, es válido, no hay problema. No, me sentí bastante cómoda, pues ya, digamos, estaba un poco preparada para esto. Ok, listo. ¿Qué podrías tú de pronto decir, oiga, me hubiese gustado mejorar mi respuesta en tal pregunta? Mis valores. ¿Tus y valores? el por qué me tienen que seleccionar a mí. Ok, listo, muy bien. Creo que lo que tú acabas de hacer básicamente es una exploración bien clara y cortica y rápida de lo que se nos puede presentar, ¿listo? Cuando nosotros tenemos una entrevista debemos pensar los escenarios negativos que se nos pueden presentar, ¿listo? No por tener un pensamiento negativo, no hay que confundirlo con eso, sino todo lo contrario, porque al pensar en un escenario negativo vamos a tener la capacidad de llegar sabiendo qué hacer en caso de que se nos presente ese escenario negativo. No llegar a improvisar y decir, ¿y ahora qué hago? Madre, me quedé en blanco, ¿cómo está la salud? No, nada de esas cosas funciona si nosotros no nos preparamos y no tenemos un previo conocimiento de qué es lo que vamos a hacer. Importantísimo, conocer la empresa, mirar de pronto si tienen una página web en donde podamos revisar sus valores institucionales, cuál es su proyección a nivel de futuro como empresa. Todo ese tipo de cosas son importantísimos que las verifiquemos y también tener muy presente quiénes somos nosotros, no qué estudiamos, cuántos años tenemos, sino quiénes somos nosotros, porque eso realmente hace parte justamente de las habilidades blandas, que son las que tratamos de reforzar, pero que en muchas ocasiones las dejamos invisibilizadas. ¿Listo? Chicas. Muchísimas gracias, Darío, muchas gracias por tu tiempo. Paula, muchísimas gracias. Paula, gracias. Espero que te haya funcionado también el ejercicio. Bueno, ahora pues vamos a darle la bienvenida a nuestra coordinadora de prácticas, Milena Mendoza, que nos va a acompañar también el día de hoy y nos va a ayudar a resolver algunas preguntas que son frecuentes o comunes en nuestros estudiantes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Gracias. Milena. ¿Cómo están? Gracias. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerles por la invitación al espacio, por estar acá y poder ayudar en lo que más pueda para que este proceso nuevo para nuestros estudiantes sea satisfactorio y ellos puedan realizarlo de una manera mucho más fácil. Pues gracias por el espacio. No, con mucho gusto y bienvenida, siempre. Sí, Milena, muchas gracias también a ti por el espacio y por tomarte el tiempo de venir acá y poder identificar como equipo, como Campo Alto, las necesidades de nuestros estudiantes, ya que prácticas ha sido como una de las necesidades más grandes y las preguntas que se generan cuando empiezan este proceso. Y como por dar un poco de continuidad a la experiencia que acabamos de vivir, ¿tú cómo analizaste lo que acaba de pasar? La entrevista de la chica, ¿qué crees que debería mejorar y demás? Digamos que algo que nosotros tenemos como institución y ventaja en las empresas es que nuestros estudiantes son muy apetecidos, ¿sí? Son estudiantes que siempre buscan porque tienen muy buenos conocimientos técnicos. Entonces, al ver las respuestas de ella, sí, digamos que la invitación siempre es hablar con sinceridad, ¿sí? Hacer personas que busquen no solamente tener el conocimiento en la cabeza, sino poder mostrar sus competencias blandas, que es un fundamento que tiene Campo Alto. Campo Alto se esfuerza mucho en formar a sus estudiantes en sus competencias blandas, que en realidad es lo que más buscan las empresas de nuestros estudiantes. Entonces, el hecho de tener actitud de compromiso, tener la intención de aprender hace que nuestros estudiantes sean muy valorados. Muchas gracias. Listo. Bueno, también tenemos a otra invitada con nosotros, Juliana. Ella ya está realizando las prácticas actualmente, entonces nos va a contar un poquito sobre su experiencia, por favor.
¿Cómo es tu nombre? ¿Qué programa estudiaste? ¿Qué estás haciendo? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juliana. Yo estudié auxiliar administrativo y estoy realizando mis prácticas en Campo Alto. Listo, perfecto. Bueno, te vamos a hacer algunas preguntas porque queremos saber cómo viviste tu primer día. Bueno, mi primer día, nerviosa, muchos nervios, emoción, pero la verdad es que la guía de las compañeras de trabajo, de mi jefe, todo fue una ayuda muy, muy grande porque, o sea, llega uno sin saber cómo es el mundo laboral, sin cómo se va a enfrentar a las personas, entonces, nervios, o sea, el primer día son nervios. Wow, muchas gracias. Sí, porque bueno, todas las personas, ¿sí? No vamos a decir muchas, sino la mayoría, yo creo, pasamos por ese proceso donde tenemos nuestra primera entrevista, nuestro primer trabajo, no sabemos cómo reaccionar o con qué clase de personas vamos a, pues, a encontrarnos, ¿sí? Cómo van a ser nuestros jefes o incluso nuestros compañeros de trabajo. Entonces, pues, juntando todo esto, quisiera saber también, Juliana, ¿qué ha sido lo que más has aprendido ahora en tus prácticas que no viste en la teoría? Como el trato, como la atención al cliente, es lo que más he aprendido. La paciencia, el saber cómo desenvolverme como hablando, porque antes pues digamos que a uno le daba como muchísima pena tener que hacer una llamada, tener que escribirle a alguien, porque pues es una persona desconocida, o sea, te van a decir como, ¿qué? Pero entonces, pues gracias a las prácticas aprendí eso, la comunicación asertiva, efectiva sobre todo, y ya. Ok, perfecto. Y como tú hablas de comunicación asertiva, ¿tú crees que ese fue como el gran reto que superaste o hay algún reto que tú digas, yo nunca creí que fuera capaz de hacer esto y mira, lo logré? Yo creo que el reto más grande que tuve fue no creer en mí, o sea, no creer que podría lograr cosas que hoy en día sé que sí las puedo hacer porque las hago todos los días, entonces ese fue el reto más grande. Wow, qué bonita respuesta. Y mira que la verdad yo no me la esperaba, Steffi, porque pues tal vez dicen como otra cosa, no sé, no sabía Excel o algo así, ¿sí? Es verdad. Pero pues sí, no la esperaba, pero bueno, dando continuidad a lo que dices, ¿qué consejo tú le darías a una persona que va a iniciar sus prácticas, que no tiene experiencia, que es su primera entrevista, que no sabe qué es el mundo laboral? Que vayan con disponibilidad de todo, o sea, de hacer todo, claro que sea del programa, ¿no? Con la mente muy abierta, porque pues hay cosas que tal vez uno dice, no, yo porque tengo que hacer esto, igual hay que hacerlo, ¿sí? Son cosas que digamos en la teoría no te dicen, a ti te van a poner a hacer esto, a ti te van a poner a, no, pero hay que hacerlo. Que pregunten, siempre las dudas que tengan, sí, porque digamos, ese es otro miedo que uno como que, bueno, voy a tener un error en esto, entonces pues antes de eso es mejor preguntar. Wow, Juliana, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, A por el ustedes. espacio, por contarnos tu experiencia. Y eso sería todo. Nos vamos a quedar con la Cor de Milena, resolviendo un par de preguntas que los estudiantes nos han dejado. Y pues si no saben, les informamos, tenemos algo que se llama Pregúntale a Prácticas, que se realiza los jueves de 5 a 6 de la tarde. De allí también sacamos un par de preguntas que nos dejaron nuestros estudiantes y que la Cordi Milena nos va a ayudar a resolver. Claro que sí. Bueno, Milena, desde tu experiencia, con lo que acabas de escuchar de Juliana, ¿qué tan usual es lo que mencionan pues estos egresados? Normalmente lo que siempre dicen, ¿sí? Cuando uno va a las empresas, digamos que una de las funciones que yo hago es visitar a las empresas y a los estudiantes en sus lugares de prácticas y es la experiencia que yo más escucho, que ellos les piden es 100% actitud de servicio, actitud de aprender, que es lo que más se recibe de parte de ellos, siempre lo escucho. O sea, digamos que yo encuentro el caso de que saca un estudiante porque no sabe Excel, no. Generalmente los problemas están porque no tienen actitud de servicio, de aprender, de
tener ese deseo de ser parte de la empresa. Realmente es lo que más uno recibe de las empresas cuando uno va a las visitas. Ok, ¿y qué tú crees que deben tener presentes los estudiantes al momento de iniciar? Siempre tener actitud es lo principal. La actitud lo hace todo. He tenido casos de éxito, muchos, donde estudiantes quedan contratados en las empresas y lo que más ellos hablan, lo que más les interesa es eso. Un estudiante que quiso aprender, que ayudó en la empresa, que se hizo parte de la empresa, son los estudiantes que por lo general quedan contratados. Bueno, Milena, bueno, veo que, y también he escuchado que fortalecer esas actitudes y aptitudes de los estudiantes es muy importante porque pues la práctica te enseña una parte de la teoría, ¿sí? Entonces, algunas de las preguntas que nos dejaron los estudiantes y que son frecuentes más en la parte académica es ¿por qué tengo que realizar el pago de mi matrícula o de mi semestre si yo estoy realizando mis prácticas? Ok, cuando un estudiante se matricula en la institución, desde un principio se le dice cuántos son sus semestres a estudiar, ¿sí? Tenemos mecánica que tiene dos semestres, enfermería que tiene 4 y los demás programas tienen 3. Al ser semestres académicos deben cumplir con una parte financiera y prácticas hace parte de un semestre académico, por eso se debe cancelar, ¿sí? Igual hay hay un proceso administrativo dentro de prácticas, la asignación, el personal que registra notas, los supervisores que hacen visitas, entonces eso tiene una carga prestacional que se utiliza, pues digamos, con el pago de los semestres. Entonces es por eso que los estudiantes deben pagar su semestre de prácticas. Ok, perfecto, entendemos. Otra consulta que acá están preguntando, ¿qué diferencia hay entre prácticas remuneradas y no remuneradas? Claro que sí. Entonces, tener en cuenta que las dos son modalidades de prácticas de campo alto. Las remuneradas son también conocidas como contratos a términos fijos o contratos de aprendizaje. Entonces ahí los estudiantes quedan contratados en una empresa donde van a recibir un salario. Esos contratos generalmente son de 6 meses para todos los programas. En enfermería puede ser hasta 1 año, donde ellos van a ir a prestar su servicio y su conocimiento a las empresas y por él van a recibir un salario. Las no remuneradas son las prácticas que hacen en los lugares que tenemos de convenio. Entonces ahí ellos van voluntariamente, prestan su servicio, aprenden y las empresas les dan la posibilidad de poner al servicio de ellos todo lo que la empresa tiene, ¿sí? Entonces los elementos cuando son de estética, todos los procedimientos, los aparatos, en enfermería hacen procedimientos con los mismos pacientes, entonces la empresa le da la oportunidad de aprender a partir de lo que ellos tienen. Esa es la diferencia. Wow. Bueno, también sabemos que los estudiantes tienen una supervisión en el transcurso de sus prácticas. Quisiéramos saber en cada cuánto tienen que pedir esa supervisión, si ustedes la solicitan, si ellos la solicitan, cuántas veces en el periodo de sus prácticas se hace o cómo funciona. Claro que sí. Entonces, cuando el estudiante empieza prácticas, ellos pueden tener 2 visitas de supervisión. Una cuando inician, que es la que nos da la posibilidad de nosotros saber que si el estudiante esté bien en el lugar, que no lo tengan haciendo tareas diferentes a su programa. Entonces, esa primer visita es la que nosotros vamos, revisamos que si tengan un buen puesto de trabajo, que tengan un computador, que tengan un área de trabajo saludable para ellos. Generalmente la primera visita se hace durante el primer mes y las demás se hacen más o menos finalizando. Digamos que institucionalmente tenemos aprobadas 2 visitas, pero no quiere decir que el estudiante no pueda pedir más. Claro que sí. Si ellos necesitan de nuestra presencia, si necesita la empresa que nosotros asistamos a una supervisión adicional, se hace con toda libertad y no hay ningún inconveniente. Generalmente, ¿quiénes piden las citas? Los estudiantes. ¿Por qué? Porque es que dependemos del tiempo de los jefes inmediatos. Entonces, nosotros como supervisores no podemos llegar a la empresa y decir, ay, vengo aquí a saludarlos, sino que tenemos que saber que sí esté presente el jefe inmediato, que el estudiante ese día por alguna situación no se haya podido presentar, nosotros no podamos perder esa visita, sino que siempre estén las 3 personas, tanto la empresa como el estudiante como la institución. Por eso es importante que sean ellos quienes la soliciten. Okay, súper perfecto. Entonces te queremos preguntar también, ¿qué puede hacer un estudiante en dado caso de que la empresa se demore en legalizar el contrato? Generalmente, digamos que la legalización es responsabilidad del estudiante.
El estudiante es quien debe subir los documentos, debe hacer la solicitud para tener sus planillas. ¿Por qué se puede demorar la legalización? Bueno, la formalización, porque ahora se llama formalización de su contrato, porque la empresa no le entrega el contrato firmado. Es por lo único que se puede demorar, que es el único documento que la empresa le debe generar. Entonces, cuando eso pasa, generalmente nosotros vamos a la primera visita y en esa primera visita tratamos de intermediar para que le entreguen el contrato al estudiante. ¿Sí? Es importante que no dejen pasar el tiempo porque después puede ser que las prácticas ya no sean válidas y se vean perjudicados para sus procesos de certificación. Entonces, si se les presenta algún problema, siempre estamos dispuestos a asistir a la empresa, hablar con ellos, ser mediadores entre ellos y los jefes inmediatos. Okay. Y hablando de tiempos que tú dices, ¿cuánto es lo máximo que se han demorado como para formalizar esa contratación? Y después de pues, tomar las prácticas, ¿cuánto tiempo se debería demorar el estudiante para todo ese proceso? ¿Cuánto es lo adecuado? Listo. La formalización solamente lo hacen los estudiantes que están en contrato de aprendizaje y ellos solamente cuentan con un mes. Deben hacerlo un mes, desde el día en que entran a la empresa, el día que pisan la empresa, tienen un mes para hacer la solicitud. La solicitud la deben hacer del 1 al 10 del mes, ellos envían los documentos, se revisan desde Campo Alto que cumplan con todo y se les envía sus planillas, ¿sí? Lo ideal es que no se demoren, porque si en la visita nosotros vemos que no cuentan con los documentos, tendríamos que entrar a hacer comités disciplinarios. Lo ideal es que ellos puedan continuar su práctica sin inconveniente. Wow. Bueno, Milena, aquí en comentarios, Milena Molina nos pregunta, en caso de que uno necesite solicitar una visita, ¿cómo se hace? Se puede hacer por la página de Campo Alto, que ahí está en el espacio de práctica, dice solicita tu supervisión, ahí lo pueden hacer directamente, o pueden directamente enviarme correo. Yo lo que hago es direccionar la información con el supervisor encargado. Entonces lo ideal es que la visita no se demore tanto, o sea, el tiempo en que se solicite no sea mucho, sino que entre más rápido se haga la visita, mejor para los estudiantes y para nosotros. Ok. También otro estudiante nos pregunta, este estudiante es de farmacia y ella nos dice, salgo el 20 de diciembre, ¿en qué fecha yo me puedo inscribir para realizar las prácticas? Las inscripciones, si sales el 20 de diciembre y quieres hacer prácticas no remuneradas, lo puedes hacer del 27 de diciembre al 2 de enero. Ahí haces un proceso de inscripción y ya podría iniciar prácticas en enero. Si es contrato de aprendizaje, el mismo 20 lo puede hacer. Puede hacer su primera inscripción para empezar el proceso. No, Perfecto. ¿Y cuánto duran las prácticas no remuneradas? Las no remuneradas para todos los programas, excepto enfermería, duran 4 meses. Cuando es enfermería, ellos sí tienen 2 semestres, durarían 8 meses. Okay. Y el horario pues se establece dependiendo de la empresa que escojan. ¿Sí? Hay empresas que, digamos que lo ideal para el estudiante que sería que todas sus prácticas siempre fueran de 8 a 11 o de 6 a 9, pero pues nosotros dependemos de la disponibilidad de las empresas. Las estéticas, por ejemplo, ellos nunca abren a las 8 de la mañana. Ellos siempre abren a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, porque dependen de los pacientes. ¿Sí? Entonces dependemos de los horarios que nos dispongan las empresas. Perfecto. Otra consulta, ¿es posible cambiar mi jornada de prácticas? Cambiar la jornada de prácticas en contrato de aprendizaje no, depende de la empresa totalmente, o sea, nosotros como institución no podemos intervenir. En prácticas no remuneradas se entraría a ver por qué, ¿sí? Okay. Porque la idea es no afectar el proceso del estudiante. Si él ya inició y abandona sus prácticas, tiene que volver a hacer la inscripción y perdería un tiempo. Entonces lo que nosotros tratamos es de mediar, digamos, si el estudiante estaba de lunes a viernes en la mañana, resulta que le salió trabajo y ahora necesita que sean los sábados. Entonces nosotros entramos a hablar con la empresa a ver si hay posibilidad de que cambie el horario, ¿sí? Si dicen que no, pues ya nos tocará hacer todo el proceso de nuevo. Okay. Entonces lo ideal es siempre preguntar, antes de abandonar el lugar, antes de cambiar, de tomar decisiones, pregúntenos para poderlos orientar y que no pierdan el tiempo que ya tengan con sus prácticas. Ok, bueno, Milena también nos pregunta Laura Valentina. Ella se inscribe en la página de Campo Alto y pues nos pregunta después de que ella hace eso, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Se les envía un correo, ellos tienen una confirmación o cómo funciona? Ok,
Estamos hablando de dos modalidades, ¿cierto? Entonces, cuando es práctica no remunerada, ellos hacen la inscripción, las asistentes de práctica, las niñas asistentes, revisan toda la solicitud y si ellos cumplen, le mandan un correo diciéndole, bueno, Pepito Pérez, tú ya cumples, ahora solicita tu espacio, tu cita, tu reunión con uno de nosotros y en ese momento le hacemos la asignación. Cuando es contrato de aprendizaje, ellos hacen la primera inscripción, se hace esa aprobación y ellos tienen que seguir un proceso normal que es crear su hoja de vida, postularse en las ofertas, pasar entrevistas y todo eso lo tienen que hacer pues ya dependiendo del tiempo y la cantidad de ofertas que podamos tener de las empresas. Ok. ¿Esto es en remuneradas o no remuneradas? En la de las entrevistas es en remuneradas. Y en no remuneradas, como Por lo general no hacen entrevistas, simplemente se asigna el lugar, se le muestra al estudiante un listado de empresas y de ese listado ellos toman una. Entonces, por ejemplo, enfermería se les muestran los hospitales, quiero irme para Engativá los sábados de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Cogen ese horario, se hace la asignación y ellos ya se presentan, no se hacen entrevistas. Es muy raro que en prácticas no remuneradas soliciten entrevistas. Ok. Y cuando ellos hacen esa inscripción, ¿qué requisitos en específico ellos necesitan para cumplir? Claro que sí. En prácticas no remuneradas, cuando ellos hacen la inscripción, se les piden unos documentos. Entonces está su documento de identidad, que esté con la foto por ambas caras, se les pide la hoja de vida en cualquier formato, se les pide la EPS, el certificado de la EPS, debemos garantizar que el estudiante tenga EPS para poder hacer la afiliación a la ARL, para que ellos estén protegidos en su práctica. Y adicional a algunos procesos de vacunas, que depende del programa, ¿sí? O sea, no todos los programas tienen las mismas vacunas, ahí sí tendríamos que ver el esquema que les corresponde. Ok. Perfecto. Otra consulta. ¿Se pueden homologar las prácticas mientras se cursa la teoría? ¿O es primero teoría, luego práctica? Para poder hacer el semestre de prácticas deben estar completamente a paz y salvo de sus semestres de teoría, ¿sí? No podemos hacer prácticas mientras tengan deuda de teoría, notas, supletorios. Entonces, cuando ellos ya cumplen, ya se puede hacer el proceso. La homologación, bueno, ahora se llama reconocimiento de aprendizajes previos. Se puede hacer, ¿qué quiere decir? Que si yo ya trabajo en una empresa, yo estoy estudiando administración, auxiliar administrativo, y trabajo en una empresa como auxiliar administrativo y llevo más de 6 meses, esa puede ser mi práctica. Pero la única forma de hacerlo es, la solicitud la hacen posterior a la finalización de su semestre académico. Ok. Y bueno, Milena, esas son algunas de las preguntas que nosotras tenemos. ¿Qué pregunta se te viene a ti a la cabeza que normalmente te hacen los estudiantes? Y también es importante porque hablamos como mucho de las necesidades de los estudiantes, pero tú que tienes ese contacto directo con las empresas, ¿cuáles son las necesidades de las empresas y en qué factores los estudiantes fallan más? ¿En puntualidad, presentación personal? ¿O qué son esos factores en los que nuestros campoaltistas tienen que mejorar? Listo. Entonces, digamos que la mayoría de quejas de las empresas es porque los estudiantes llegan tarde, ¿sí? Okay. Son impuntuales o a veces no van y no reportan el por qué no van. Cuando ya uno asume una responsabilidad laboral, uno tiene que con eso cumplir algunos requisitos. Entonces, si tú no vas a trabajar, tú lo tienes que reportar. Sí, Pues claro. no puede ser que un día no vayas y el otro día llegues como si nada. Tienes que reportar el por qué no vas. Generalmente una empresa solicita certificados médicos donde indique si tiene algún tipo de incapacidad o qué fue lo que le pasó. Entonces, esa es una de las, digamos, de las mayores quejas que tenemos con las empresas, es eso, que el estudiante no llega temprano o que no llega, ¿sí? Okay. Digamos que lo que yo les digo, los conocimientos técnicos de los estudiantes no son la mayor cantidad de quejas. La mayoría de quejas es en esas competencias que a veces se les olvida. El tener buena relación con las personas, el simple hecho de saludar. La mayoría de nuestros programas tienen contacto con clientes internos y externos, si no son todos. Y a veces se les olvidan esas palabras mágicas de saludar, de pedir permiso, de pedir favores. A veces se nos olvida y la mayoría de empresas se quejan de eso. Digamos que nosotros tenemos un buen conocimiento técnico, pero también somos conscientes de que en 2 semestres un estudiante no puede salir experto en Excel y las empresas son conscientes de eso. Por eso no lo exigen, pero sí les exigen que quieran aprender.
Digo, páguese no, asista a un curso de Excel, hay muchos tutoriales en YouTube que les enseña a hacer Excel, pero a ellos se les olvida tener esa iniciativa de querer aprender más. Eso es como relacionado con las empresas. ¿Cuáles son las preguntas más comunes de los estudiantes? La de la supervisión es una, ¿cuándo puedo pedir visita? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no voy a mis prácticas? Cuando ustedes no van a las prácticas, la empresa debe tomar decisiones, ¿sí? Cuando son contratos de aprendizaje, ellos saben que un abandono de cargo es una terminación de contrato, porque ya no solamente estoy en clase y cuando quiero llego a la hora que yo quiero, no. Ya las empresas lo asumen de otra manera y si un estudiante no va, está incumpliendo el reglamento de trabajo y le pueden terminar su contrato, ¿sí? En prácticas no remuneradas es un poquito más flexible, poquito. Un estudiante puede faltar un día, pero nos tiene que enviar el por qué faltó. No solamente hacerlo porque no quiere, tiene que siempre notificarnos el por qué no va. Entonces, puede ser que lo ideal es que no pierdan su práctica. Eso es una experiencia muy buena, muy chévere, porque no todos tuvimos la posibilidad de hacer prácticas empresariales. A nosotros de una vez nos tocó ir a trabajar, ¿sí? Sí. Y muchas veces nos tocó aprender sufriendo para hacer un trabajo. A ustedes les dan la posibilidad de tener la experiencia antes. Hay muchos estudiantes que se quedan contratados, sí. Tengo muchos estudiantes que están contratados en muy buenas empresas. Ahorita están tratando de contratar a una chica en Cruz Verde. Tengo en ADECO hay estudiantes contratados, en las clínicas, en hospitales, pero eso va a depender. Y yo siempre les digo a los estudiantes, la contratación solamente depende de ustedes, de nadie más. Entonces, ese es como el tipo de preguntas que ellos hacen. Los requisitos, generalmente siempre nos piden información sobre requisitos. Recuerden que está el espacio de pregúntenle a prácticas, ustedes pueden ingresar, preguntar si tienen dudas, los correos, en servicio al estudiante, en la línea telefónica tenemos a Judy, que Judy es una persona que ya sabe mucho de prácticas y ella les ayuda contestando todas las preguntas que ustedes tengan. Nunca se vayan con las dudas, siempre pregunten, eso nos ayuda a nosotros a mejorar y a ustedes que tengan una buena práctica. Gracias, Milena. Y bueno, también unas preguntitas más que nos hace Natalia. Dice, si yo estoy realizando mis prácticas no remuneradas, ¿también tengo un ARL? Sí, las no remuneradas tienen ARL por parte de la institución. Nosotros debemos asumir esa ARL porque tenemos que garantizar que nuestro estudiante no vaya a tener, digamos, si tiene algún tipo de accidente, pues haya alguien cubriéndole ese momento. Y nosotros nos asumimos con la ARL. Ok. También nos pregunta Lady que si hay posibilidad de que si ella hace unas prácticas en una empresa que con sus compañeros. No entendí. O sea, ¿puedo quedar con mis compañeros en la misma empresa para hacer prácticas? Depende de los cupos y de que cuando escojan la empresa, escojan la misma, pero lo ideal que es, no lo hagan. No lo hagan porque generalmente lo ideal de la práctica es que ustedes aprendan. Pero entonces cuando van los amigos, entonces se vuelve una charla de amigos, un uso de celular, un alejamiento de la práctica y hace que no sea de verdad el proceso de aprendizaje que nosotros pues queremos con los estudiantes. Entonces, ¿qué les digo? No se vayan con los amigos. En el momento de prácticas, ya sus amigos dejan de ser sus amigos y se vuelven su competencia, porque son las personas con las que yo voy a competir para un trabajo. Entonces, eviten tener a su competencia al lado. Si ustedes quieren ser contratados en una empresa y tienen a su equipo de amigos, pues del equipo de amigos van a escoger a uno. Entonces traten de hacerlo ustedes solitos, salgan ustedes adelante solos, hagan su práctica solos, porque eso les ayuda a ver otros panoramas. Wow, qué buen consejo, Milena. Y ya por último, nos preguntan, si yo homologo mis prácticas, ¿debo igual forma pagarlas? Sí, porque es un semestre académico, es un proceso académico, que tiene la misma posibilidad. Digamos, la homologación tiene una gran ventaja, y es que si el proceso se pasa, puede ser que el estudiante se gradúe en menos tiempo, ¿sí? Si yo necesito mi certificación porque en mi empresa me quieren ascender y yo la necesito ya y tú homologas y pasas, pues te puedes graduar en un mes. Pero también en homologación tú puedes financiar tu semestre como los demás, no hay ningún problema.
Pero a veces yo les digo, si tú necesitas ascender a tu empresa y necesitas el diploma, homóloga y ya, te gradúas. Pero pues cumpliendo con los requisitos. Ok, Milena. Bueno, Milena, muchísimas gracias por tu tiempo. Stephanie. Bueno, gracias Milena por todo. Creo que la sesión de hoy pues fue de resolver muchas dudas y muchas inquietudes pues que tienen tanto los estudiantes como las empresas, porque tú eres como la voz ahí entre ellos dos, como ese puente. Muchas gracias también a Juliana, Paola, Darío, todos los que estuvieron acá presentes. Podemos decir que ya hemos llegado al final y al cierre de este espacio, y agradecerles profundamente en serio a los invitados por su tiempo y pues por compartir sus experiencias. Sí, y pues sin más también comentarles y recordarles que los jueves tenemos una sesión que se llama Pregunta a la Prácticas, que es en vivo con una persona del equipo de Milena, quienes están pues capacitados para responder todas las preguntas que ustedes se les llegue a presentar en el transcurso antes, durante o después de sus prácticas. Igual en nuestras redes sociales, en Instagram, nosotros dejamos el link donde ustedes se pueden conectar. Este es de 5 a 6 de la tarde todos los jueves por mí. Y también queremos recordarles que aún están a tiempo, tienen plazo hasta el 3 de diciembre para inscribir sus grados. Entonces, si cumples con todos los requisitos, que es haber terminado las prácticas, estar a paz y salvo, tener las notas al día y haber pagado los derechos de grado, ya puedes solicitar pues la inscripción a los grados. Muchas gracias. Y eso ha sido todo por el episodio de Voz en Alto. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.